feliz Día del Padre y vamos a destacar este día con algunos protagonistas de Crealibro, como son padres, abuelos y bisabuelos muy importantes. Por ejemplo, el abuelo de Dev era una persona muy significativa para ella porque ella tenía un problema pues, con la audición y gracias a él, que siempre entendió sus momentos de que, bueno, no es fácil vivir con algo que te cuesta, siempre estuvo a su lado sin juzgarla y sin apoyarla y con la paciencia de cuando vuelva a la calma estar allí. Porque en muchas investigaciones se ha visto que incluso al tratar con niños o con problemas, puedes ver que cuando las personas realmente no dan, el que puede hacer y marcar una diferencia es el que en ese momento pues está más estable. Y eso era el abuelo para Dev. Además, te puede inspirar mucho escuchando la película en inglés y español, La Cámara de la Felicidad, porque le hizo el regalo más importante de su vida y el que cambió totalmente su perspectiva. Tienes que verlo, sobre todo si te gustan las historias así con algo que contar, y para encontrar otro enfoque, incluso para inspirarte, y tiene ideas eso para hacer regalos que toquen corazones, tiene valores porque habla de la inclusión y además pues eso lo puedes escuchar en 2 idiomas. Vamos a pasar a, bueno, las frases que puedes leer aquí también son importantes para traer un poco de conciencia al mundo. Fíjate en un bebé pequeñito, como decía el abuelo de Dev. Un bebé pequeñito pues llega más dependiente que nadie, ¿no? Pero será la confianza que posee en condiciones normales, claro. O esa capacidad de despertar el amor en los demás, que al final, pues, ¿qué es confiado? Confiado es que pienses que da igual de quién venga, si vas por la vida con esa confianza y ese amor y ese, pues, no permitir, pero tampoco condenar. Verás cómo las puertas se van abriendo incluso aunque las circunstancias no sean las más adecuadas. Vamos con el bisabuelo de Gaia. Gaia es la guardiana de la tierra, que la presento así aquí en nuestros vídeos. Ella pues intenta hacer las cosas de otra manera, cree que el equilibrio es posible y que es el mejor momento del mundo para aprovechar esa tecnología y entonces dejar las cosas para lo necesario, ¿no? Y hacer una economía de las personas. Pues siempre en la lista de reproducciones de Gaia, los protagonistas son caballos. La puedes escuchar en inglés y en español también. Dice cuando un caballo te elige, y es el bisabuelo de Gaia, el personaje principal aquí en su infancia. Es una película que habla de eso, de la intuición, de la espontaneidad, que es lo contrario a la impulsividad. Cuando viene de impulsividad, las cosas te vienen como de un momento de inquietud, como de desconfianza, como de preocupación. ¿Ves la diferencia? Pero sin embargo, cuando te vienen de espontáneo es como eso, como el bebé que está súper confiado, es como ¡uy! ¿Qué hacer esto? Y la frase sería, lo hice porque no hacerlo era imposible. En la historia del caballo pues hay un momento de tensión, hay cosas, pero la decisión así más significativa viene de eso, de un momento de espontaneidad, no de inquietud, de confío en, pero aunque todo alrededor es tormenta, por decirlo así. Os invito a verla, también la puedes ver en los 2 idiomas. Si no las encuentras en inglés, en la lista de reproducción siempre hay short films que lo puedes ver en inglés. El inglés será el más perfecto e imperfecto del mundo, la pronunciación, pero lo importante son los valores y además no quise crear un sitio perfecto porque aquí es all inclusive. ¿Y cómo le vamos a decir a los niños, a los adultos, a todo el mundo que cabe la imperfección si tú no la plasmas? Pues eso. Vamos con otros personajes, también padres, abuelos, bisabuelos, en este caso padres, pero no de los más amorosos. Por eso esta frase que escribe Balance, que sería como el personaje más relacionado con ellos, y ahora os cuento. El árbol brota gracias a las hojas caídas, al abono. Eso no quiere decir que permitamos determinadas conductas, pero no las condenamos, las solucionamos o nos alejamos o pedimos ayuda o lo que sea. Pedir ayuda es un acto de valentía muy grande. Es muy importante que las buenas personas de este mundo, buenas es bueno o malo, digamos que las que están en armonía, tienen
un poder muy importante, que es no pasar de largo, y eso está marcando la diferencia en el mundo, que no pasemos de largo. Nada cambió si no se hace lo que no se hacía, y hay cosas que si cambian es bueno para todo el universo y podemos hacerlo juntos. Balance recuerda así, Balance es escritor, en la lista de reproducciones también lo puedes encontrar, y recuerda así que eso, que no condenes, pero no permitas. A veces confundimos estas dos cosas. Y así recuerda al padre de su hermano. Tenía un hermano cuando su madre vivía en África, porque ahora su madre está con otra persona. Y este padre de ese hermano de Balance, pues digamos que sí, también venía de su infancia, que no se justifica, no se condena, pero no se permite. Y bueno, no le habían enseñado a ser otro tipo de persona, y digamos que era una persona que lo de la no paz no era lo suyo. Y así pues puedes descubrir en una historia muy importante para crear conciencia con este tema tan importante. Las personas que no se comportan de una manera muy adecuada no lo hacen a la cara, evidentemente. Y este es un tema muy importante, pero no se puede concienciar en este tema con imágenes y con cosas que en vez de concienciar hacen el efecto rebote. Por eso la miniatura pone: estas imágenes no van a herir tu sensibilidad porque no existen. El protagonista de estas historias es apto para todos los públicos, porque ya te digo que lo cuento como que sin contarlo. Aparece un perrito, pero todo es dicho. Bueno, aquí voy a corregirme. Esta historia pues no es para niños sensibles, pero bueno, no se ve nada. Ya te digo que lo único que se ve es la miniatura que dice eso, que estas imágenes no van a herir tu sensibilidad porque no existen. Y el protagonista de estas historias, que ese vídeo no sé por qué siempre aparece como escondido en las listas de reproducción, pero está abierto, es El arte de vivir entre las piedras. Y recordemos que las plataformas pues enseñan lo de siempre, no es una cuestión de, este es lo normal, lo que se hace, enseñan lo de siempre para mantenerte ahí inconsciente y siempre viendo lo mismo. Bueno, pues eso, pues que elijas tú de verdad, porque todo es un negocio en esta vida, ya lo sabes. Y sí que si te duermes con algo, prográmalo para que se apague. Sí que ten cuidado con lo que ves y con lo que escuchas, porque no todo es lo mismo, y eso los publicistas lo saben. Agradezco, Pi, especialmente que estés aquí, porque siempre estás. Muchísimas gracias. Y bueno, mandar un saludo a todos los que apoyan el trabajo de Crealibro. Y nada, pues recordemos a esos bisabuelos, yo qué sé, a los abuelos y a los padres y a los que ya no están aquí también, como es el caso del mío, que siempre estarán pues en el amor que emana de cada uno de nosotros. Un abrazo desde Crealibro.